una catarata de resoluciones últimamente, y como ustedes van a observar, y si las leemos detenidamente, la mayoría de ellas han sido resoluciones que hablan directamente del derecho del consumidor. Esto nos hace recordar, y disculpen la digresión antes de entrar a por lo menos numerar alguna de ellas, ¿no? Es simplemente explicarles que el derecho del consumidor es transversal absolutamente, y lo que hemos visto en estos últimos tiempos es la eclosión que ha significado en la comunidad y la necesidad de la defensa de los consumidores. ¿Por qué hablo de esto? Porque la existencia del hombre, sin poder tener productos y servicios para poder convivir, es muy imposible que pueda realizarse. Y solamente les voy a dar un ejemplo. 14 de junio, si no me equivoco la fecha, del 2019. A las 9 de la mañana tomo contacto de que no había luz. Pero no es que no había luz. No había luz, no había agua, no había comunicaciones, no había absolutamente nada. Habría quedado 50 millones de personas sin servicio de energía, y eso significó a su vez que se cortaran durante un tiempo las comunicaciones. ¿Qué significó eso? Que el hombre no tenía ningún servicio a su alcance, y esto es notablemente perjudicial para la existencia de las personas. Ni agua, que es otro de los problemas muy serios y que a veces demoró en barrios en llegar después de 1 o 2 días. ¿A qué me refiero con esto? La importancia que tiene la protección del hombre de adquirir productos y servicios. Y cuando todos hablamos del derecho del consumidor, la mayoría debemos tener en cuenta que cuando Kennedy dijo todos somos consumidores, se refirió a un problema de salud y de derechos humanos, a la talidomida, que había asesinado a una cantidad muy pronunciada de mujeres en aquel entonces, en la década del 50, por la utilización de un producto que Mengele había puesto en investigación, y una droguería alemana lo había puesto, que se refería al periodo de la mujer. ¿Esto qué significó? Que en Estados Unidos no lo dejaron ingresar, se ingresaba a través de una firma de responsabilidad, es decir, le hacían firmar un documento a quien lo compraba el producto con responsabilidad, y así que aquellos que lo usaron en todo el mundo empezaron a nacer chicos sin cabeza, chicos con dobles miembros, y a fallecer mujeres y a poner en riesgo la vida de las personas. ¿Qué hizo Kennedy? Remitió al Congreso una norma para desanudar este tema y manifestar de que todos somos consumidores, pero lo que quería explicar era que el derecho del consumidor es un derecho humano, inalienable y necesario para la existencia y la vida de las personas. ¿Por qué explico esto? Porque lo que va a verse en este tiempo es que estamos luchando por la vida y no necesariamente por lo que podríamos llamar la economía, porque se ha puesto en entredicho si era mejor levantar lo que llamamos cuarentena o y dedicarnos a la economía. Y lamentablemente ese no es la confrontación. Sin vida no hay economía, la existencia del hombre está primero. Y esto es lo que protege el derecho del consumidor. Y con estas enseñanzas, más las enseñanzas que todos hemos visto que nos han dado por el Estado de beneficencia, el Estado benefactor, la necesidad de que el Estado esté presente, demuestra claramente que el ser humano necesita una protección extra a su existencia. Por eso, las normas de derecho del consumidor que se fueron dictando desde esas palabras de Kennedy, posteriormente de 1985 para acá, con el pronunciamiento de las Naciones Unidas, son todas normas, incluyendo la 24240, sus modificaciones y el Código Civil, son normas de protección directa al consumidor como un derecho humano. Entonces, cuando llegamos a esta situación tan complicada en la cual el riesgo de vida está evidenciado, lo primero que se protege es a la persona, al ser humano, y se protege de todos aquellos sistemas que más allá de la economía signifiquen un riesgo para la vida. ¿Por qué? Es muy claro. Muchachos, ese dicho del presidente americano, estúpidos es la economía, no, estúpido es la vida. Si no hay vida de personas, muy difícilmente podamos tener
existencia y podamos sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que el trasfondo del derecho del consumidor es el respeto a la vida y a la existencia de las personas, para que éstas puedan obtener productos y servicios y les sirva para su existencia. Dicho esto, y con todo el respeto que me merece todos los que están aquí, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años esto ha sido un problema para el consumidor. Hemos tenido una agresión muy severa, por lo tanto, hemos padecido el demérito de la defensa del consumidor y mucho más el perjuicio al mismo derecho de defensa del consumidor, hasta llegar a poner en duda los apotegmas de la misma Constitución Nacional, al crear monopolios, al crear perjuicio al consumidor, a quitarle derechos y el acceso al consumo necesario de aquellas necesidades básicas como pueden ser la salud, la medicina y la alimentación. Esto es pura y exclusivamente por lo que cuando ustedes desgranan todos los decretos y todas las resoluciones y disposiciones del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, desde el día 12 de marzo, van a encontrar que la mayoría de ellas tienen un trasfondo de derecho del consumidor, de la relación de consumo entre el consumidor y el proveedor que el Estado desciende para su defensa, para que todos podamos adquirir productos y servicios. Yo he hecho un trayecto un poco, digamos, sin extenderme en cada norma porque es un poco imposible y yo dejaría después a las consultas. He hecho un trayecto de todas las normas dictadas y cuáles son los alcances que las mismas han tenido. Como primero y principal tenemos que hablar de que la Argentina tiene una norma que fue dictada por el Congreso Nacional, que es la norma de emergencia nacional, emergencia económica, que obligó a todo el Estado en esta circunstancia. Es muy importante, perdón, ha habido un cambio, ¿están escuchando? ¿Está perfecto todo? Ha habido un cambio con esa norma de emergencia económica donde demuestra que hay varias vectores de la economía que se encuentran en problemática. Y de distintas maneras, de distintas formas, salió a proteger al consumidor para poder llegar a que éste pudiera adquirir sus productos y servicios. A través de ello, la norma que comienza esto es cuando en la Argentina hay 97 afectados por la enfermedad de coronavirus o el COVID-19, que había 97 afectados y había 3 muertos. A raíz de eso, el gobierno nacional dicta el decreto, el DNU 260 del mes de octubre, donde declara la emergencia nacional sanitaria. Esto es muy importante, porque al declarar una emergencia nacional, la palabra emergencia hace de necesidad de atención inmediata. Si es nacional y sanitaria, le da fuerza obligatoria para todo el cumplimiento de la estructura legal detrás de esto, no detrás de cualquier otra cosa. Por eso a veces, cuando ciertos actores de la comunidad ingresan a hacer algunas manifestaciones, yo les llamaría la atención porque tenemos que primero pensar que estamos en emergencia nacional. Tenemos que primero comprender. Si hubiera una guerra lo comprenderíamos con más evidencia, pero estamos en medio de una guerra contra un virus. Esto es emergencia nacional sanitaria. La Constitución le protege esta situación dictada por el Poder Ejecutivo y para mejor, un letrado, que lamentablemente no sé por qué lo hizo, cuando salió el decreto 297, posterior a este que les señalé, el 260, interpuso un amparo para que no se estableciera lo que estamos llamando como cuarentena. Lamentablemente para él, porque no entendemos por qué se iba a oponer a algo que es para salvar la salud y la vida de las personas, sino que benefició a todo el país porque logró que la Corte llegara a decir de que es constitucional este decreto. Por lo tanto, no podemos discutir la validez jurídica y constitucional de la emergencia sanitaria nacional. Y siendo emergencia nacional, aquel que no la cumpla queda a merced de lo que establece el Código Penal. Será sancionado con el Código Penal. Las máximas
sanciones que puede establecer. Por eso cuando he hablado a veces en los medios manifiesto claramente, el Poder Ejecutivo decretó la emergencia nacional y es constitucional, porque ya ha sido discutida y los juzgados ya lo han establecido. Por lo tanto, no se puede discutir ese establecimiento, esa estructura jurídica. De ahí para adelante, de alguna manera, todos tienen que cumplirla, y aquel que no la cumpla le caerán todos el peso de la ley. Este es el primer punto que debemos tener en cuenta. La ley, el decreto 260, lo único que hizo fue declarar la emergencia y dar algunos elementos para que se establezca esta situación. Pero el decreto 297, dictado posteriormente, estableció a partir del 20 de marzo lo que nosotros conocemos como cuarentena, pero que en el fondo es un aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, un aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población. Nosotros lo conocemos como cuarentena, pero no es correcto porque no estamos enfermos, sino que simplemente nos estamos protegiendo. Es una norma de protección sanitaria. Como tal, estableció una serie de medidas en las cuales estableció asimismo las sanciones a aquellos que incumplieran y solamente autorizó la salida de una muy poca cantidad de personas para transitar por la calle, porque no puede transitarse así porque sí por la calle. Lo que hace que tengamos cuidado con referencia a quiénes son aquellos que pueden llegar a transitar en la vía pública. Y el que no lo hace y no puede justificar su presencia, al no cumplir el aislamiento, directamente queda incurso en dos medidas. La primera medida es administrativa y la segunda medida es penal, porque el Código Penal establece claramente en el artículo 300, dado que es una emergencia nacional, establece claramente la sanción a aquel que esté perjudicando a la salud pública. Y este es el punto de partida para la aplicación en forma inmediata de los sumarios que se han producido en los últimos tiempos. Yo recomiendo la lectura de estos articulados por una simple razón. Lamentablemente, el cumplimiento de las normas debe ser tan riguroso cuando está en riesgo que la vida, no que perdamos plata, porque plata la podemos encontrar con otro trabajo y el sacrificio, pero no podemos volver a revivir a las personas, no podemos ponernos en la puerta de una casa y decir, Lázaro, levántate. La vida está primero que cualquier circunstancia o estructura económica y financiera, que desgraciadamente el último problema que nos ha ocurrido es que la economía se financiarizó y entonces las estructuras de costos y demás que se han generado, incluyendo en la estructura de costos de la energía eléctrica y de los servicios públicos, es financiero. Y esto duplica en forma geométrica cualquier valor económico de un producto. Cuando financiarizamos la economía, generamos un incremento geométrico de todos los productos y servicios. Este es el punto de partida para lo cual el Estado debe intervenir en forma directa, para evitar la financiarización y para que de esa manera solamente el producto tenga una estructura de costos determinada. Eso es para todo, para el servicio sanitario, para todo lo que nosotros recibimos y necesitamos para vivir. Después de lo que es el 297, que es una resolución en la cual no vamos a leerlo si no tenemos tiempo, se establecieron una serie de medidas en la cual en el último tiempo, y como autorizó al jefe de gabinete a tomar decisiones administrativas, se estableció a través de la última resolución 450 del 2 de abril la ampliación del grupo de personas que podían realizar actividades y por el cual pueden transitar a algunas actividades económicas muy puntuales para trabajadores tanto de la construcción, de la obra pública, de la obra energética, aquellos de maestranza, es decir, a los pequeños trabajadores que les fue autorizando a través de la resolución administrativa
del jefe de gabinete 450-2020, ampliando el decreto 297 del 2020 por autorización del mismo decreto. Esto beneficia notablemente para aquellos que realizan una tarea determinada, pero dentro de lo que podríamos llamar los cánones sanitarios, porque cuando hay una emergencia nacional, ya les expliqué lo que pasaba con la aplicación normativa, pero al ser sanitaria es obligatoria a toda la población cumplir ciertas normas sanitarias elementales. Ya hablamos de la distancia, esto creo que es público y notorio, no explicar detenidamente las mismas, pero son de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes. No solo para el otro, sino para defensa de la misma persona, es decir, de las dos partes. Pero, y esto me gustaría ver si después lo podemos publicar, igualmente les recomiendo a todos que si quieren ver todas estas normas, nosotros lo hemos publicado en la página que tengo de la asociación, que ustedes saben que presido, es www.addUC.org.ar, para encontrar la mayoría de todas estas normas. Cuando se dicta el decreto 297, comenzaron a dictarse infinidad de resoluciones que voy a nombrárselas muy brevemente para después pasar a otras que son muy puntuales. La resolución 86 de la Secretaría de Comercio, que establece el tema del precio del alcohol y del gel, retrotraerlo a el 15 de febrero. Que costó muchísimo llegar a esa situación y creo que a todos nos cuesta saber o conseguir que un litro de alcohol nos puedan cobrar a un precio apetecible, porque han llegado a cobrar un litro de alcohol 1.000 pesos. Eso evidentemente en una situación de pandemia de tanta necesidad. La resolución 98, que resolvió la suspensión de los plazos de los procedimientos procesales administrativos conforme la ley de derecho administrativo, por lo tanto, suspendió todos los plazos dentro de ese canon hasta el 31 de marzo. Recordemos que después del 31 de marzo hubo otra resolución administrativa que extendió esto hasta el día 12 de abril. En esta semana, en estos días, veremos si se extiende o no se extiende. La resolución 100 del secretario de nuevo establecimiento de precios máximos para alimentos de las canastas básicas y productos de primera necesidad. Esta resolución fue la que estableció los productos que nosotros vemos en los precios máximos, y ustedes van a encontrar esto en unos formularios que hay para hacer las denuncias cuando tenemos precios máximos que son violentados. En la mayoría de los casos son de importancia para que todos la tengan en cuenta. Después, la resolución 3 de la Secretaría, que creó el régimen informativo de la consulta pública y gratuita para todos los consumidores, exclusivo de la publicación de precios máximos. Es decir, en este caso, la resolución 3 autorizó también la creación de formularios para hacer las denuncias. El gobierno entonces estableció la salida de inspectores con la AFIP para hacer estas investigaciones. La resolución 131 del Ministerio de Turismo y Deportes, donde estableció que se deberían devolver todas las... la resolución dice algo que esto, para llamar la atención, todas las sumas de dinero que hubieran percibido en concepto de reserva por alojamiento al ser usufructuadas durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia y la presente medida el 31 de marzo. Pero acá se crean algunas dudas con referencia a las, digamos, reservas que se hubieran hecho en turismo para la fecha posterior, inclusive al 12 de abril. Igualmente, derecho del consumidor hablando, si nosotros tenemos una circunstancia extraordinaria, es muy imposible saber si en las fechas posteriores van a poder hacerse las reservas que tuvieron. ¿Por qué? Muy simple. Si en alguna parte del mundo no pueden realizarse este turismo, es muy importante que no se le pueda retener el dinero del consumidor. ¿Y por qué lo digo? Porque esto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, abogados. 1091 del Código Civil, la teoría de la imprevisión. Hablamos al principio emergencia nacional.
estamos hablando de emergencia nacional, retener dinero para la compra de un servicio sin que éste se pueda prestar es de imposible realización, por lo tanto hay una imprevisión, deben devolverle el dinero. Lo que no podrá discutirse es intereses, cargos o multas al respecto de la no devolución, pero el mismo debería devolverse conforme lo que establece esta resolución del Ministerio de Turismo o el derecho del consumidor, porque si no pudo realizar, no pudo disfrutar del servicio, el uso y goce del servicio, lamentablemente le tienen que devolver el dinero. La 311 decretó la suspensión temporaria de los cortes de servicio por falta de pago. Ya vamos a volver con esto porque hay dos resoluciones, inclusive del ENRE, que establecen una amplitud con referencia a esta resolución, porque no tengamos en cuenta que la suspensión es para un grupo determinado de consumidores de amplia estado de necesidad, pero por unas resoluciones que hay del ENRE y por el artículo 4 de esta resolución se puede ampliar a más beneficiarios. Por eso le diré que cuando toquemos el tema de la energía, se los voy a comentar. Después el tema de la repatriación de los argentinos en el exterior, que el ministerio el gobierno ha evitado que regresaran al país para no continuar contaminando. El decreto 319, que el congelamiento de valor de la cuota mensual de los créditos hipotecarios, y el 320 de las alquileres, vamos a hablar detenidamente de ese tema. Las resoluciones del Banco Central 69, 42, 44 y 49. Las tres resoluciones tengo para mí de que son un poquito oscuras, pero si nosotros las hacemos jugar con el Código Civil y lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, queda muy claro de la suspensión en los créditos y la suspensión de cuotas, etc. La resolución 102 que ordena el establecimiento de los precios máximos en la canasta básica. Estos son algunos de las resoluciones que después, si quieren, vuelvo a repetirle, en www.aduc.org.ar van a encontrar las resoluciones y algunos datos más. Vamos a ir ahora al tema de emergencia sanitaria dentro de las comunicaciones. Quería aclararles aquí la teoría esta de las comunicaciones, lo que nos hace tener muy en cuenta el derecho del consumidor en doctrina de lo que es el consumo responsable y el consumo sustentable. Hubo dos comunicaciones que hizo el ENACOM con referencia al sistema de comunicaciones, en la cual solicitaba restringir algunas utilizaciones del sistema, tan sea celulares, el WhatsApp, la transmisión de videos o de palabras, por temor al colapso. Inclusive llegó a hacer o realizar distintos convenios con las plataformas, como por ejemplo con Netflix, para que bajara el nivel de banda, para que no sea colapsado el sistema. Esto es consumo sustentable, es decir, que el consumo pueda ser sustentado a favor del consumidor, que todos podamos tener ese consumo. Pero a su vez, el ida y vuelta del consumidor es el responsable. ¿Cómo es el tema? Es que el consumidor sea suficientemente responsable y no abusar del sistema. Ya sé que a veces nos gusta pasar videitos, pero tratar de evitarlo porque el sistema se puede ver totalmente colapsado y hay situaciones que son de mucha importancia para todos enterarnos que nos podemos perjudicar. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Tenemos que tener un consumo sustentable, es decir, sostener y que sea sustentable el sistema de comunicaciones, pero a su vez ser responsables en no viciar y no colapsar el sistema. Ahora lo que voy a hablar con ustedes, voy a pasar a la resolución 311. La resolución 311 es un DNU que estableció
que las empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija, móvil e internet y TV por cable, vínculo radioeléctrico satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y a las usuarias indicadas en el artículo 3 en caso de mora o falta de pago hasta 3 facturas consecutivas o alternadas, con vencimiento desde el 1 de marzo, es decir, 3 facturas hacia adelante. ¿Qué está ocurriendo con esto? Es que las empresas no pueden cortar el servicio. Es un grupo muy concentrado de personas que están alcanzadas por esta norma, porque son aquellos beneficiarios de la asignación universal por hijo, son los beneficiarios de pensiones no contributivas, los monotributistas sociales, los jubilados y jubiladas, y los monotributistas con un ingreso no superior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Pero el seguro de desempleo, los electrodependientes, esto es importantísimo, hemos recibido un pedido de un usuario electrodependiente que lo quieren ejecutar por deuda. Así que acá ya tenemos la aplicación del Código Penal directo al EDESUR y esperamos poder hacer la denuncia, porque electrodependiente no le pueden cobrar, sin embargo, le ejecutaron, y siendo electrodependiente le están ejecutando las facturas de luz. Es una cosa de loco, ¿no? Los usuarios que están incorporados al régimen de seguridad social y los ABL, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas de trabajos, las instituciones de salud, las entidades de bien público. Pero ahí quedamos afuera muchos de nosotros. Sin embargo, el artículo 4 dice que la autoridad de aplicación podrá incorporar otros beneficiarios y otras beneficiarias de las medidas dispuestas de los artículos 1 y 2, siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven. Es decir, que se puede hacer el trámite respectivo a aquellos que no tengan, por ejemplo, forma de pago, dinero en efectivo, y que se encuentran en una situación bastante complicada. ¿Qué tenemos que aclarar con esto? Tenemos que aclarar otra cosa. Muy a pesar de una propaganda que están sacando por todos los medios, no solo las empresas, sino ya son monopólicas, ¿no? Si habla EDELAP, está hablando de EDESUR, porque pertenece a la mismo grupo empresario, sacaron de que están haciendo todo el sacrificio del mundo, pero tengan en cuenta que por ahí, si no tenemos plata, algo va a pasar. Esto es chantaje, y creemos que tienen que empezar a entender que el servicio público es un servicio público obligatorio, de prestación obligatoria. Y si llegara a pasar esto, le debe caer las normas penales en el máximo rigor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no nos pueden cortar el servicio porque sí, ni porque no pueden pagar un cable que va desde un transformador a otro. Sin embargo, la resolución 3 del ente regulador de servicios estableció muy claramente instruir a la empresa distribuidora de comercialización del norte, es decir, Edenor y Edesur, a que suspendan en forma completa la atención al público, pudiendo consecuentemente con el cierre de las oficinas, es decir, que no hay atención al público con referencia a las oficinas cara a cara, es decir, no atienden al público en forma directa, pero sí tienen que atenderlo en forma remota. Asimismo, establecen claramente de que deben instruir a las empresas, Edesur y Edenor, a que dispongan la movilización de recursos humanos que requieran para la continuidad de la prestación esencial del servicio público de distribución de energía en los aspectos técnicos operativos en sus respectivas redes. Es decir, que no pueden distraer el personal técnico de Edesur y Edenor, así como ocurrió en el interior del país, para otra actividad que no sea el mantenimiento del servicio. ¿Me van comprendiendo jurídicamente dónde estamos? Si bien es cierto que no pueden cortar por la falta de pago, tampoco pueden distraer personal sin que esto signifique un hecho jurídico contrario, porque la única tarea que pueden hacer estas empresas es dar y prestar servicio, no cortarlo. Creo que quedó claro, ¿no?
esto también tengámoslo en cuenta para hacer las denuncias del caso en cuanto aparezca alguno de estos graciosos. Porque lamentablemente tenemos serios problemas por irregularidades en las facturaciones, pero aparte de problemas de irregularidad de la facturación, tenemos problemas porque los tipos de cualquier manera quieren cortar la luz porque no saben más cómo recaudar. Entonces, estas situaciones son las más enojosas que tenemos en este momento. Y creo que sin luz, sin gas, sin agua, sin teléfono, sin celulares, este encierro no lo podemos seguir llevando adelante. Pasemos yo les voy dando lo más importante, ¿no? O por lo menos las situaciones más contradictorias. Tenemos también el DNU 306, que es de prórroga, que es el régimen de regularización de deudas, donde se prorroga hasta el 30 de junio, inclusive el plazo establecido en el último párrafo, para que los contribuyentes puedan acogerse al régimen de regularización. Y esto se fue prorrogando para que se puedan regularizar todo el sistema de pagos en la AFIP. Es muy importante porque crea una situación de beneficio para los consumidores. Esto se prorrogó hasta el 30 de junio del 2020, tengámoslo todo en cuenta. Vamos a hablar ahora de los principales usureros y miserables. La República Argentina, si tiene usureros y miserables de muchos años, se llaman bancos. Porque si hemos padecido distintas corridas, distintas crisis, pero ellos nunca perdieron, siempre tienen ganancias superlativas y siempre seguimos obteniendo la bancarización y obligados a la bancarización. Eso demuestra claramente que estamos con unos problemas muy serios, ¿no? Porque continúa la bancarización, pero los bancos siguen ganando y hasta el día de hoy, que tenían que haber dado créditos a la pequeña y mediana empresa, siguen jugando con esa timba financiera que les legó el gobierno anterior, pero no ponen un peso para la timba financiera mientras hayan tenido, como han tenido, más de 20.000 millones de pesos de ganancia en lo que fue del año. Es decir, no que les ha ingresado, sino han tenido ganancia, como vienen acumulando millones y millones de dólares, y acá el único que lo paga somos todos nosotros, porque eso no subvenciona el Estado, lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo. Las resoluciones que fueron sacando el Banco Central fue la 6942, 6944 y 6949. En síntesis, primero y principal, con referencia a créditos y tarjetas, posterga todo hasta el 12, hasta fin de, posterga todo hasta el 12 de abril, sí, hasta el 12 de abril del 2020, es decir, empieza la postergación con la 6942 y culmina con la circular del Banco Central 6949. Es decir, que los créditos que hubiera habido quedaban suspendidos hasta el 12, es decir, que el 13 deben ser cancelados. Las tarjetas de crédito quedan canceladas hasta el primero, hasta el mes de mayo. Es decir, ahí tenemos cómo ir cancelando las tarjetas de crédito también con los bancos. Y el otro inconveniente severo que tenemos está en los cheques. Hay una resolución un poco ambigua porque dicen que vencido el plazo, los cheques que son con plazo diferido, que se depositan y estaban rechazados, lo pueden volver a depositar en la próxima fecha, es decir, dentro de los 30 días. Lo que nosotros no sabemos es por qué ha habido rechazos de cheques y una vez que le rechazaron el cheque no lo pueden volver a presentar. Esto es así, ha sido así. La situación es cómo se va a solucionar este problema en el fondo. Es que los bancos no quieren poner un peso y en las cuentas que tienen inconvenientes tampoco quieren solventarlo, y entonces mandaron todos los cheques para adelante. Sin embargo, la resolución 6949 es muy clara al respecto y obliga a que esos cheques puedan ser presentados en una segunda presentación dentro de los 30 días del vencimiento de la primera. Esperemos ver cuál es la actitud de los bancos al respecto. Pero, a ver, yo me pongo del lado del consumidor, no del banquero. Me importa tres pitos si el banquero tiene que poner plata. Perdón que hable con tanta claridad.
nosotros como consumidores tenemos que defender al consumidor. Y si el consumidor es un cliente bancario que fue a depositar un cheque y el cheque no lo pudo cobrar, que tiene que volver a presentarlo en 30 días porque la resolución lo dice. ¿Y por qué es el derecho que tiene el consumidor? De ser protegido mínimamente en sus derechos. Y el cuenta correntista, es decir, aquel que tiene la cuenta y durante el primer depósito se lo depositaron y no pudo quitar el dinero, y no pudo tener el dinero en cuenta, pero la resolución dice eso, debe ser equiparada al futuro. Tengamos en cuenta, vuelvo a recalcar, resolución 297. 297. Estado de emergencia nacional. Todavía no les entró, yo creo que habría que hacer una trepanación de cerebro y meterle en la cabeza. Estado de emergencia. Cuando hay estado de emergencia, las ganancias quedan para después, muchachos. Porque si no, vamos a llenar los tribunales de juicio, porque lo que viene ahora va a ser una catarata de acciones judiciales. ¿Por qué? Lean el 1011 del Código Civil, lean el 1091 del Código Civil, lean las normas de derecho del consumidor. ¿A quién protegemos? Lean el capítulo completo del cliente bancario, el consumidor bancario, de productos bancarios. ¿A quién protegemos? Al consumidor. Y entonces podemos empezar a sacar todos los peritos que queramos. Por ejemplo, cuando fue a sacar la cuenta corriente, ¿le entregaron una copia de toda la documentación que le hicieron firmar? No. Bueno, perfecto, cuenta nula. Y empecemos a trabajar con eso, ya que los banqueros tienen tanta gana de ganar plata, entonces paguémosles con la misma manera que corresponde. Esto es lo que está pasando en este momento. Lo que significa, con estas palabras que le estoy diciendo, que vamos a tener problemas porque vamos a terminar en tribunales. Este es un problema que lamentablemente se podía haber solucionado si los señores banqueros hubieran interpretado lo que significa emergencia nacional. Si no la interpretan por las buenas, espero que los jueces estén a la altura de las circunstancias y la interpreten por la mala. Porque cuando salgamos de esta, muchachos, vamos a entrar en una quiebra total. Va a haber 44 millones de quebrados. Y el único que no va a estar quebrado es el que tiene fondo para hacerlo. Y los que nos estafaron. Por lo tanto, esos son los que tienen que pagar. No aquel que no tiene ni cómo comer. O a ver si después le vamos a pedir a los electrodependientes que se hagan cargo de las cuentas corrientes de los bancos. Me parece que el valor justicia, ese que tanto pregonamos en nuestra facultad cuando hicimos Ius Filosofía, tenemos que ponerlo mucho más alto, como vara muy alta para aquel que tiene con qué pagar. Esto es así, entendámoslo. Por eso este tema de las circulares del Banco Central, que recomendaría un lingüista para poder leerlas con más claridad, para el lego, el común, el que no hace finanzas, el que no hace ni siquiera que es abogado, sería más conveniente que lo digan con todas las letras. Hablar clarito no cuesta nada, cuesta mucho más hacer juicio y tener que andar viendo cómo se cubren los cheques. Este es el tema que nos está importando muy detenidamente. Después, cuando estemos ya terminando con todo el listado, que me queda muy poquito para decirles, aceptamos las preguntas, inclusive de aquellas normas que yo no me he dirigido. Como verán, no estoy hablando de derecho del consumidor, estoy hablando de toda la situación actual que tenemos para ver cómo nos protegemos. La disposición 3 de la Secretaría de Acción de Defensa del Consumidor estableció claramente el tema de precios máximos. Lo de precios máximos es un parámetro, se sacó un precio de lista y un precio máximo. Lo que no puede pasarse es de los precios máximos. Esta circunstancia fue establecida claramente. Ahora, vuelvo a repetirlo por 150 veces. Si usted tiene el domicilio en Londres, no va a poder comprar ni en Jumbo, ni en Carrefour, ni en ningún hipermercado porque no existe dentro de Londres. Va a tener que ir al drugstore o al supermarket de la esquina de su casa, que es un comercio muy chiquito de 2 ambientes, más o menos. Es lo único que hay porque no autorizan dentro de Londres, como tampoco dentro del país, estas mega estructuras. Cuando usted vaya allí, si cuando le entregan el ticket, porque todos reciben ticket, usted tiene o descubre que este hombre
tiene una estructura de costo superior al 4%, hace la denuncia, al día siguiente lo clausuran. ¿Me escuchó? Lo clausuran. Hoy están elevando al Congreso una norma para establecer eso, porque no podemos seguir ni hablando de precios máximos cuando un hipermercado, señores, tiene, les doy ejemplos de los que viven en Lomas. Coto, Alfredito Coto tiene sobre el camino de cintura 5 cuadras de un depósito para mercaderías que después distribuye a todos sus hipermercados. 5 manzanas, y esas 5 manzanas está lleno de productos perecederos. Esos productos fueron comprados, póngale usted, noviembre del año pasado. ¿Cuál es el precio de costo que ha tenido? El de noviembre, pero de costo. ¿Y cuánto se lo vende a usted? Un 1000% más caro. Es decir, que la estructura de costo fue de 1200%. ¿Nosotros podemos vivir así? Tenemos que ser muy claros con esta situación. ¿Por qué? Porque 1200% significa el incremento que le podemos dar a la situación inflacionaria de un país. Si después salimos a hacer todo el tachín, de decir que emite el Estado, aumenta el dólar y por eso tenemos inflación, estamos mintiendo. Porque estos señores están generando este tipo de circunstancias. Por eso no admito lo del comercio del barrio, porque al fin y al cabo, el comercio del barrio se ve obligado a vendernos porque tiene carga impositiva, carga por los servicios públicos, porque los servicios públicos siguen siendo caros, carga por la situación de cada una de las localidades. Y cuando le llega la mercadería, le llega con precios que ni siquiera a veces son los precios que se pueden poner en los hipermercados, porque son muy superiores, porque compraron el mercado completo y de esta manera monopolizan los precios. Y 2 ejemplos claritos. Que esto lo tengo 66 años, tenía 5 años y era así. La ganadería mueve a los precios de los alimentos de todo el país. Si aumenta el ganado, aumenta la verdurita. Esto es así, querramos o no. Si no, los memoriosos, acuérdense de Pugliese. Quiso hablar de la carne, le aumentaron la carne y se le fue al diablo de los precios. Esto es así, siempre ha sido así. Y los ganaderos venden en negro. Las transacciones en el campo son en negro. Las transacciones en los frigoríficos son en negro. Hablan de 10 jaulas de ganado y llevan 15. Esto, ¿sabe qué? Son millones de dólares. Y esos millones de dólares se los pagamos nosotros. Un estudio alemán, no nosotros, un estudio alemán, llegó a decir que entre un punto y un punto y medio del Producto Bruto Interno es el costo que tiene el consumidor por los abusos que recibe. Este es un abuso de varios millones de dólares en los cuales se llenan de los bolsillos estos grandes pulpos e intermediarios que son frigoríficos, ganaderos, en el mercado central los grandes distribuidores de alimentos, de verdura, y esto lo único que significa es que nosotros después tengamos que pagar los precios desabocados y locuras que pagamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Y esto se agava porque nos falta un problema más serio. En los últimos años se monopolizaron los alimentos. ¿Esto qué significa, estimados a los colegas y no colegas? La violación flagrante del artículo 42 de la Constitución, que habla claramente de que no tiene que haber monopolios. En la Argentina hay monopolios de alimentos, de energía, de comunicaciones. Sin embargo, seguimos manteniéndolas porque las pagamos con nuestro bolsillo. ¿Alguno de ustedes creerá que paga el servicio de celular? Si tienen personal, se la están pagando a Mañeto. Si van a comprar carne, se la pagan a 4 ganaderos que todavía encima querían cortar la ruta para que no la retuvieran. Para eso son las retenciones, para que bajen los precios internos. Esto es para razonar, porque un Estado se mueve con todas las personas, no con las corporaciones. Cuando el Estado se comienza a mover con las corporaciones, se pierde el Estado y las personas pierden. Lo que pierden son las personas. La resolución que les acabo de manifestar es la disposición 3 de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. Y ahí tienen, por el tema de los precios, y también están los formularios para hacer las denuncias. Como verán, estoy leyendo algunas porque uno la cabecita no le da para tanto, ¿no? La 177 es una resolución, no es resolución,
El decreto 177 del 2020 es un decreto de la provincia de Buenos Aires. Repito, es un decreto de la provincia de Buenos Aires. Este decreto estableció la creación de un sistema de monitoreo de abastecimiento de precios y productos esenciales en la emergencia sanitaria. Le llaman CIMAP. Hay una página exclusiva porque allí se pueden hacer las denuncias en la provincia de Buenos Aires, que directamente informará a los municipios. Esto adelantó la resolución que está para firmar el presidente de la República, donde le va a trasladar a las provincias la facultad para poder aplicar la ley de abastecimiento. A ver si llegamos, por supuesto, a que terminemos con estos especuladores descerebrados, o miserables, como mejor les guste. Y perdón que diga este epíteto, pero es muy claro lo que estoy tratando de que se entienda. Estamos hablando de la vida humana, del ser humano, de usted, de yo, de cada uno de nosotros, que podemos ser las víctimas de mañana. Ustedes vieron que se murió el presidente del Banco Santander en Portugal. El tipo no tenía, decía la hija que no tenía aire para respirar. La plata quedó en su casa. Esto es lo que tenemos que entender. El dinero no nos va a hacer vivir. El dinero no sirve ni para ponerlo dentro de la tumba. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y si no tenemos aire y no podemos curarnos de esta enfermedad, vamos a perecer. Y una sociedad que perece o que está enferma no puede subsistir económicamente. Todos los liberales y neoliberales que opinan lo contrario es que quieren vernos muertos a todos. Porque el comercio no existe si no existen personas. Si nosotros no existimos, ¿a quién le van a vender? El Ministerio, la Secretaría de Comercio Interior también sacó la resolución 100 del 2020 para completar el tema de precios máximos. Allí ustedes tienen la resolución expresa en la cual pueden establecer toda la situación de precios máximos y la resolución de precios máximos. Al fin también establecen cómo deben realizarse las atenciones a los consumidores. Tenemos también la resolución 101 de la Secretaría que establece, la resolución 101, esta es la que establece el horario de atención de los hipermercados y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Está la resolución 101. Ahora vamos a ir a algo que les voy a crear un poco de problemas. Les voy a dejar una incógnita muy grande sobre la aplicación de esta norma. Esta norma es la resolución, es el decreto, el DNU, teniendo en cuenta que los DNU son todos basados en el 297, se entiende que basados en el 297 se transformaron en leyes. Entonces, este decreto 220 está hablando que en su artículo primero, el presente decreto se dicta en el marco de una emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal, es decir, en base a la ley 27.541, que es la ley de emergencia. Por lo tanto, tiene un doble fundamento y después dice que se basa en el 227. Se los digo para que entiendan que hay una doble emergencia, la económica y la sanitaria. Suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre del año en curso. Es decir, que todos los términos de desalojo quedan suspendidos hasta el 30 de septiembre del 2020. Esa resolución también establece la prórroga de los contratos hasta el 30 de septiembre del mismo año. Congela los precios hasta el 30 de septiembre del mismo año. Hace subsistencia de la fianza y la diferencia de precio le crea un formato de cobro
en el cual la diferencia que resulte entre el monto pactado contractualmente y el que corresponde a pagar por la aplicación del artículo 4 debe ser abonada la parte abonada en 3 cuotas, es decir, le habla de un pago de cuotas sin intereses y sin punitorios. Pero acá hay un artículo que me llevó a la consulta inclusive de los martilleros, que es el artículo 10. Y me voy a detener en el artículo 10. El artículo 10 dice, excepción, vulnerabilidad del locador. Acá en Lomas hay varios que quieren aplicar esta locación, este artículo, que dice, quedan excluidos de los dispuestos en el artículo 4 del presente decreto los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. Señores, a tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Como decía un viejo profesor, no es doctrina, es la ley, hay que leer la ley. En la persona, proveedores, la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores usuarios. Todo proveedor está obligado a cumplir con la presente ley. ¿Me están entendiendo lo que significa? Este artículo, que por supuesto no, por más que sea un decreto ley, no lo deroga, por más que sea una ley, no lo deroga porque expresamente no lo manifiesta y tampoco tácitamente lo está derogando, solamente está creando una excepción. Y esa excepción no puede ser opuesta a aquel que vive comercializando bienes. Y hay muchas ciudades que tienen personas que tienen edificios y alquilan todo el edificio. Esos contratos no son contratos de locación, no son contratos paritarios, son contratos de consumo, son relación de consumo, porque el proveedor es un comercializador de bienes y servicios. Por lo tanto, jurídicamente, ya he obtenido algunos fallos al respecto, es un comercializador, por lo tanto es proveedor. Este tema hay que tenerlo muy en cuenta porque más allá de la excepción, deberá probar el estado de necesidad de ese proveedor. Es decir, si es una señora que recibe 14.000 pesos y tiene como comprar un medicamento con lo que pagan de alquiler, ahí estamos hablando de una excepción. Por lo tanto, debería aplicarse la negociación para poder llegar a equilibrar. Pero si estamos hablando de un señor que tiene 8 departamentos y vive de los 8 departamentos y hace comercio de esos 8 departamentos, lamentablemente no estamos hablando de una persona que se le puede aplicar. Es decir, esta excepción puede aplicarse siempre y cuando no se violente el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que no estemos hablando de un empresario, de un comercializador de bienes y servicios. El Colegio de Martilleros me llamó varias veces sobre esto y les aclaré de esta situación. Y no se olviden de otra cosa. ¿Quién es responsable por el incumplimiento de esta norma? ¿Quién es responsable? Si hay un martillero en el medio, también es responsable el martillero por el deber de publicidad e información. Así que tengan en cuenta esta situación en los contratos de locación. Primero, si violan la ley, quieren modificarlo, no lo extiendan al 30 de septiembre y realizan actos en los cuales cita el martillero alguna de las partes, ese martillero es solidariamente de los incumplimientos y deberá pagar los daños que cause. Y estoy hablando de daños, estoy hablando que también se puede resolver esto con daño y daño punitivo, con establece el artículo 8 bis, que es el artículo 8 bis de mucha importancia porque es la regulación de un precepto constitucional, el trato digno. Después volveremos si hay alguna otra consulta al respecto. Vamos a ir a la suspensión de las hipotecas, que es el decreto 319, el decreto 319
la suspensión de hipotecas. El 319, la suspensión de hipotecas, también tiene una parte con el tema prendario, pero habla del tema prendario dirigido a aquellos, la misma medida de congelamiento y por el mismo plazo fijado en el plazo anterior se aplicará a las cuotas mensuales de los créditos prendiarios autorizados por unidad de valor adquisitivo, es decir, UVA, es decir, aquellos créditos prendarios que estén sujetos a interés según UVA. Si son créditos prendarios UVA, entonces tenemos que suponer que se le aplica este decreto. Si no son UVA, lamentablemente esos créditos prendarios tendremos que ir ¿a qué? Al Código Civil y a la Ley de Defensa del Consumidor. ¿A dónde? 1091, 1011 y 1091 del Código Civil. ¿Por qué? Porque son contratos que deben ser renegociados. ¿Y por qué? Porque el contrato prendario, ya hay varios fallos de jurisprudencia al respecto, establece que el contrato prendario, el deudor prendario es un consumidor. Siendo consumidor, ese contrato prendario se rige por las normas de derecho del consumidor. Y estando una ley de emergencia sanitaria nacional, por un lado, y estando la ley de emergencia y estando la existencia de estas normativas, es evidente que tienen que aplicarse las normas que corresponden a la defensa del consumidor, la norma más beneficiosa para el consumidor, ¿cuál es? Aquella que lo beneficia. Por lo tanto, es aplicable en concepto esta norma, por lo que debemos tener en cuenta que tal vez terminemos en tribunales, pero bueno, esta es la situación en que nos encontramos. Aclarando lo que dice la ley de suspensión de hipotecas, es que se suspende conforme hasta el 30 de septiembre. Inclusive hace una suspensión a las ejecuciones hipotecarias, a las circunstancias de remate y a las normas que establece el Código Civil al respecto. Les recomiendo la lectura porque dirige a varios artículos del Código Civil, lo que significa que va a ser de aplicación obligatoria. Vuelvo a recalcar, conforme los fallos que hay de derecho del consumidor, estamos frente a consumidores. Entonces ahí es como tenemos que trabajar estos temas. Bueno, cuando hablamos de la suspensión del cobro de energía, se amplió en un decreto el 4 de abril la resolución del Ente Nacional de Regulador de Electricidad para los de Edenor que tienen medidores prepago. Es una criminalidad ese medidor, pero bueno, se extendió un beneficio hasta 150 pesos que no pudieran pagar. Porque todas estas suspensiones de corte son para evitar que si usted no pudo ir a pagar la factura respectiva, tenga una forma de poder extenderlo. No sé si se están dando cuenta que estamos hablando de todas las resoluciones que dictó el Poder Ejecutivo, todas tienen un trasfondo de derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque es el derecho que está tocado, es el derecho que tiene necesidad de aplicación obligatoria. No nos podemos olvidar de este punto. Lo que viene como abogados, y veo que hay mucha gente joven, es que el derecho del consumidor es el derecho del futuro. No solo porque está cambiando toda la temática del derecho, sino porque además nos obliga a pensar en una forma distinta, a pensar poniendo al ser humano, colocando al ser humano, colocando a sus necesidades por delante como justicia necesaria. Usted al consumidor hay una obligación de cumplimiento de su protección y obligación. Por lo tanto, todo lo demás deja de tener validez. Las distintas discusiones que hemos tenido, por ejemplo, los órganos de control con las empresas, las grandes empresas de servicios, ya sea de comunicaciones como de energía, es lo que algunos jueces comerciales y federales han puesto en sus fallos. ¿Cómo hace la empresa para prestar el servicio? Discúlpenme, al consumidor eso no le importa. ¿Por qué? Porque es obligación recibir el servicio. Ese es el lugar donde nos tenemos que poner. ¿Y por qué les digo esto? Porque muy simple.
la historia la hemos ido cambiando después de las décadas del 70. Nos han metido en la cabeza que las empresas privadas estaban mejor que el Estado. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que el Estado proveyó fue a un progreso acelerado para que existiera un Estado ágil y las sociedades pudieran vivir más confraternadas y pudieran ser protegidas. Después de la década del 70 y con esa, digamos, pandemia que significó la venta de todos los elementos, vectores y productos que tenía el Estado, lamentablemente lo único que generó fue que la persona quedó frente a las empresas indefensas. Por eso, cuando aparece el derecho del consumidor con esa protección, tiene tanto inconveniente para sostenerse. Por eso los jueces comerciales de capital nos miran muy difícil cuando vamos y le decimos que el banco tiene que pagar. Y si cómo se sustenta el banco si le tiene que pagar a todos. Es que el banco ha ganado lo suficiente para tener que ofrecer un servicio y no ser usurero. Entonces, ese es el punto de partida. El consumidor debe recibir el servicio y si quien lo presta no está capacitado para venderlo, les recuerdo lo que les contesté en el 2002 a todos los canales de televisión cuando preguntaban que las empresas de servicios por haber suspendido los aumentos iban a ir del país. Que se vayan. El Estado lo puede prestar, el Estado puede prestar el servicio. La empresa Agua y Energía, que después se fue canibalizada para dividirla en distintas empresas de servicio, tenía superávit y sostenía al Estado, es decir, era una empresa superavitaria. ¿Se imaginan ustedes cuánto es lo que han evadido de este país las empresas que hoy sacan un comunicado y dicen que está complicada de prestar el servicio, cuando han aumentado 3.800%, cuando han retirado del país una cantidad tan descomunal de divisas que han perjudicado y que siguen pidiendo incremento de las tarifas? Esto es evidentemente un robo a mano armada. Y voy a recalcar algo más de salud. Hace poquito, un conspicuo dueño de una empresa de salud llamado Velocopit se largó a hablar por televisión. Sin embargo, él no explicó que todas las cuotas que vino cobrando fueron a parar a la compra de un canal de televisión, que después se lo vendió a pingüe ganancia al dueño de hoy, que es el mismo de una empresa americana. Es decir, este señor que cobró a Swing Medical, las cuotas fueron a invertirse a un canal de televisión. ¿Cuántos son los hospitales? ¿Cuántas son las camas? ¿Cuántos son los implementos de salud y sanitarios de avanzada que la medicina prepaga compró desde su existencia en la década del 90? Cero, porque la mayoría de las atenciones la están haciendo la medicina pública y las obras sociales que están sustentadas. Es evidente que la medicina prepaga fue y es un robo, y lo que estoy diciendo lo sustento en los que viven en la zona. ¿Cuántos sanatorios privados hay en el sur? Cuéntenmelo. ¿Y cuántos sanatorios privados hay con atención especializada, no solo hotelera, sino que existan médicos de primer nivel? La mayoría lo tienen que ir a buscar a un hospital público. Es lamentable. Por eso, cuando estoy hablando de derecho del consumidor, estoy hablando de defensa de las personas, de derechos humanos. Le he dado recién un listado de normas que se han sacado desde hace menos de un mes para defender a los seres humanos. Estudien cada una de esas normas y se van a encontrar con algo muy elemental. Primero está la vida. Muchas gracias y ahora escucho todas las preguntas y consultas que quieran hacer. Bueno, lo que el sistema, doctor, si a usted le parece, va a ser el siguiente. Abajo tienen un control, abajo en el costado, de acuerdo a donde estén ubicados ustedes en sus pantallas, en donde tienen reacciones. Levantan la mano y yo les habilito el micrófono. ¿Le parece, doctor? Sí, cómo no. Y otra cosa que quiero aclarar, todas las normativas de las que usted estuvo hablando en esta charla, si nos la pasa, si es que ya no está en su blog, nosotros la subimos a la página del Colegio de Abogados, al sector área académica, institutos y el blog de su instituto. ¿Le parece? ¿Cómo no?
Acá doy lugar a las preguntas, ¿eh? Escucho. Alejandra Orduini tiene la palabra. No la Doctora, veo. ¿quiere preguntar algo? Sí, le escucho. Hola, buenas tardes. Simplemente felicitar al doctor por la conferencia, muy claro en todos los conceptos. Gracias, doctor, como siempre. No, muy amable a usted. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Roberto Daú tenía que preguntar algo. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo funciona el OSEBA, Roberto Daú? Estimado doctor y colega. No le veo micrófono activado al doctor. Está debajo de Pesachov y de Ariel. Sí, pero no le puedo habilitar micrófono. A ver, no le encuentro micrófono para habilitarlo. A ver. Acá. Bien. Ahí lo vi, Roberto. ¿Cómo andan? Disculpen, estoy muy de entre casa, los veo todos muy cambiados. Ahí lo veo a varios, a Benjamín Bustos, que lo veo también muy en su casa, a Ariel, Osvaldo, muy bueno, muy claro todo. Yo la verdad que todavía no estamos en el OSEBA, así que lo que sí veo que de distintos lugares como la sindicatura de usuarios y otros lugares de participación, me parece que lo que necesitamos nosotros como asociación de consumidores es una mayor convocatoria y mayores espacios de participación para poder contribuir con toda esta normativa que vos estabas conversando, ¿no? Me parece que desde ahí es donde yo te puedo preguntar cuál puede ser el rol de nosotros como asociaciones de consumidores en todo este sistema normativo tan especial y de emergencia que es el del coronavirus, ¿no? Y felicitarte ya, Osvaldo, felicitarte. No, gracias a vos. Y al colegio en general. Es un colega, amigo e integrante de una asociación y aparte trabaja en Defensoría y probable integrante de los OSEBA, el órgano de control de la provincia. Lo que a nosotros nos interesa es, no sé si lo has leído, Roberto, me imagino que sí, porque varios se han encontrado con esa nota, que las empresas sacaron comunicados diciendo, rasgándose la vestidura porque no están cobrando. Evidentemente, lo que traté de decir recién es que es hasta lamentable que se diga semejante barbaridad cuando a la gente se la ha torturado en los últimos 4 años con esos incrementos, donde ha habido gente que ha tenido que pedir préstamos para pagar la luz y el gas. Y lamentablemente, lo digo, porque no tuvimos las asociaciones de consumidores ni siquiera en el OSEBA, las protestas del caso, que ni siquiera teníamos las asociaciones de consumidores para poder hacer reuniones, no teníamos ni oficina. Y ahora estamos tratando de llegar al lugar, pero justo cuando empezamos a organizarnos para poder salir, entramos en guerra. Porque es así, estamos en guerra. Y bueno, primero vamos a tener que salir de la guerra, pero están aprovechando porque, repito, así como lo hablé de Bolecopit, lo hablé también de las empresas de energía y los bancos, no quieren hacer lo que estamos haciendo nosotros. Todos nosotros estamos trabajando en esta forma gratis, no ponemos un peso, no estamos ganando un peso. Sin embargo, las empresas de medicina, las empresas, los bancos, las de energía siguen cobrando y ellos no quieren poner un solo peso. A esto me refiero. Eso es moralmente justo. En un estado como este, donde estamos en guerra, lamentablemente esta situación es muy grave. Por eso la pregunta que hice y la forma en que la manifesté. Sí, hay una sola aclaración para todos. Yo, independientemente del comunicado de las empresas y teniendo en cuenta la regularidad y la obligatoriedad del servicio público que prestan, en ningún caso podrán bajar la calidad y la prestación del servicio, ¿no? Más allá que
pueda verse mermado el pago o el no pago. Yo te escuchaba atentamente la prohibición del primer decreto, digamos, y las limitaciones que tienen con el decreto, me parece que es claro que es solamente para el mantenimiento del servicio, con lo cual, digamos, la interpretación contraria me parece que sería muy forzada. Yo creo que más allá de la manifestación de las empresas, creo que tiene que analizarse eso que vos estabas diciendo. Es importante, por eso es importante que el Colegio de Loma les dé esta cabida para que todos puedan escuchar, es muy importante. La verdad que así por lo menos nos podemos intercambiar ideas, y ustedes, yo les tiré así, les he tirado como un balde de agua todas las normas, pero como para que las hagan jugar con el derecho del consumidor, que son de tanta importancia. Gracias, Roberto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sabe lo que pasa en San Nicolás? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Los voy a habilitar a todos a ver si alguien quiere hablar. Acá Claudia me está pidiendo la mano, ya la estoy habilitando. Sí. Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, disculpe, ingresé tarde a la charla. Le hago una pregunta cuando ingresé sobre que está prohibido el corte por 3 falta de pago de facturas consolidadas. Y esto no todas las personas que tienen pensiones por hijo, pensiones no tributadas, eso lo estaba diciendo. O sea que la falta de pago no a todos los consumidores. A ver, hay tres situaciones. La primera, un listado en el decreto 311 que establece quiénes son los que están beneficiados con que no les pueden cortar la luz por 3 pagos. Ahí se aplica exactamente lo de la Ley de Defensa del Consumidor. Recién al tercer vencimiento, recién ahí se tiene que ejecutar. No al segundo ni mandar carta de documento, no, hay que ponerlo en mora después del tercer vencimiento. Cuidado con eso, ¿eh? Es a beneficio del consumidor, no a beneficio de la empresa. El segundo es el artículo 4 del decreto 311 que establece que se puede ampliar a aquellas personas que puedan realizar o puedan justificar una situación económica determinada. Y por otro lado, tenemos una resolución del Estado, que yo les pasé el número, si me permiten lo voy a buscar, que es la que establece claramente que no pueden realizar otra actividad las empresas que no sea prestar el servicio, es decir, que no pueden utilizar todo el sistema que tienen para otra cosa que no sea prestación de servicio, nada más. Ahora, si tienen ganas de cortar la luz, esta gente está violentando una norma que es la orden que le dio el ENRE a Edesur y Edenor y que está distribuida también de los EBA, que no pueden hacer otra cosa que no sea prestar el servicio. No pueden dedicarse ni a mandar intimaciones ni a facturar de más, sino a prestar el servicio. Esto es terminante. Por eso son 3 salidas que tenemos con referencia a la factura. Le damos la palabra a Nadia que nos está pidiendo la palabra, doctor. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, primero felicitarlo porque como siempre sus clases son magistrales, sean en vivo, sean online, de la forma que sea, siempre da gusto escucharlo, doctor. O sea, es increíble, ¿no? No tengo una pregunta, sino más que nada plantear este análisis de que usted muestra, ¿no?, la defensa del consumidor como un derecho humano, como siempre lo viene pregonando, pero también me parece que toda esta pandemia pone también en jaque un poquito el sistema capitalista al que venimos acostumbrados y al que muchos profesionales adhieren sin hacer ninguna salvaguardia de la importancia del Estado. Me parece que esto como profesionales también nos tiene que venir a replantear un poquito y cambiar un poquito el discurso y empezar a darle realmente la valoración que tiene el Estado en esta situación. Porque en este momento, o realmente esperemos que
que el país no llegue a la escala a la que ha llegado esta pandemia en otros lugares, pero el único que está realmente tomando medidas y cartas en el asunto es el Estado, y muchas veces a uno como profesional lo tachan o lo enmarcan en cierta posición ideológica por defender el Estado. Así que no, me parece que esto es una reflexión más que nada para los profesionales, y creo que eso se tiene que tomar conciencia. Y por otro lado, consultarle cómo a futuro puedo participar en se me fue el nombre. El instituto. En el Instituto de Defensa del Consumidor. Nos reuníamos los segundos jueves de cada mes. Ahora este jueves vamos a tener una charla por Zoom en el instituto para resolver algunos temas. Así que si quiere participar, le pasamos después el ID y la clave para que pueda participar. Bárbaro, En cuanto a lo que usted está diciendo, le voy a contestar con algo que no dije yo, no dijo Perón, no dijo Evita, ni Cristina Kirchner. Lo dijo Erich Hausmann, escritor judío, historiador, ya fallecido, y dijo que el siglo XX había tenido dos periodos, uno de catástrofe y otra de crisis, y una época de oro. La catástrofe la tomó desde que el principio del siglo hasta el 1945, las dos guerras, la depresión, la peste, la famosa gripe española. Dicen la gripe española que murieron más de 100 millones de personas, fueron afectadas 100 millones de personas, murieron 50 millones, que fue después de la guerra del 18. Y la catástrofe, la segunda y última, que fue la Segunda Guerra Mundial. Consideró que a partir de 1945 y hasta entrado la década del 70, fue la década de oro, porque el Estado de benefactor, el Estado de beneficencia, ayudó a hacer crecer a los estados en contra de los grandes grupos económicos, generando progreso a todas las sociedades, generando que todos los estados se hicieran grandes, que el plan Marshall significara para Europa que la hicieran en un progreso muy grande, en las artes, en la cultura, en las ciencias y asimismo económicamente el progreso. Después de la década del 70, las grandes economías del mundo permitieron que se trasladara a la economía y de ahí a la finalización y aparecieron las grandes corporaciones. Que hoy día las corporaciones son más fuertes que los estados, porque son transnacionales y porque esas corporaciones son las que dirigen y digitan al Banco Mundial, las que digitan a los grandes grupos económicos, las que nos ponen los teléfonos, las que, por ejemplo, Edesur, Edenor y los grandes grupos pertenecen a un grupo que se llama EDES. Es una empresa italiana. Esa empresa italiana tiene un presidente que es inglés y fue el que cuando compró a Edesur dijo que no tuvieran problema los accionistas porque no iban a invertir un solo peso. Esto es lo que gobierna desde el mundo. Y estas empresas gobiernan con un ingreso y un egreso de un momento económico más grande del Producto Bruto Interno de un país. Así no puede vivir un país. Y hoy, con el coronavirus, hasta el presidente francés se dio cuenta que sin estados no puede progresar una sociedad. Porque el que tiene que protegerse a la persona, a la sociedad y asimismo a la convivencia dentro de esa sociedad. Por eso cuando hablo del derecho del consumidor, lo abro como derecho humano y desde ese punto de partida. No podemos progresar sino de otra manera. Y después habla que desde el 70, Hausmann continúa diciendo, del 70 hasta nuestros días, estamos en la etapa de la crisis. ¿Por qué? Porque hicieron crisis el neoliberalismo al destruir al mundo y llegamos a la crisis, él habla de las crisis de fines de 1900, del siglo XX, y en el siglo XXI nos encontramos con el 2001, el 2008, que fueron crisis internacionales insalvables. Y ahora tenemos una nueva crisis por una pandemia. ¿Esto qué es? Nos tiene que demostrar una bisagra para darnos cuenta que las corporaciones no nos van a alimentar, nos van a destruir. Y para que el futuro de la salud, de la sociedad, sea mejor hacer estados fuertes, que ellos son los que nos van a proteger.
volvamos a recalcar, él mismo lo dijo, del 45 hasta el 70 existieron los estados como única forma y el estado benefactor que hizo progresar a la humanidad. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, acá me está levantando la mano Marcela. Ah, Ariel también. Bueno, le damos la palabra a Marcela y luego se lo paso a Ariel. Marcela. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Es la primera vez que... Hola Marcela, ¿nos escuchás? Es más, tengo una consulta de una persona que le quieren cobrar las dos cuotas juntas. Este tipo de manejo lo hace siempre la medicina prepaga del Hospital Británico, el plan de salud. Pero hoy me parece más repugnante que cuando lo hacían en las épocas pasadas, ¿no? Pues ya diríamos épocas pasadas, los momentos que en el año 2019 que tenían estas prácticas. Y en ningún decreto contempló el tema de las medicinas prepagas, de las cuotas, ¿qué sucedería? Aparte, enseguida echan a mano, sobre todo a la gente grande, de las cláusulas para rescindir el contrato, ¿no? Bueno, me extendí un poquito, pero la pregunta, resumiendo, es ¿qué sucede con las cuotas de las medicinas prepagas que no se tuvo en cuenta en ninguno de los decretos? Sí, se había quedado cortado todo el sistema, así que parte de su alocución le pido disculpas, pero no la pude escuchar. Sí escuché la pregunta. Con referencia a la medicina prepaga, yo tengo para mí que se aplica directamente a la Ley de Defensa del Consumidor y todas las normativas del decreto 260 y 297. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de todos los servicios, así lo dijo uno de los decretos que en este momento no me acuerdo, de todos los servicios. Los detalló, pero eso no significa que queden servicios afuera. Pero aparte, hay una obligación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es que no puede aumentar si no existe alguna autorización. Y no existe autorización alguna para aumentos. Así que cualquier intento que haga la medicina prepaga puede solicitarse no solo la sanción, sino la aplicación de la multa y el daño punitivo. No pueden aumentar, porque textualmente no corresponde. Y con referencia a los años terminados en cero, muy a propósito que ha venido su pregunta, también hay mucho fallo de jurisprudencia donde aplican sanciones y no permiten el aumento porque el socio de la medicina prepaga, el consumidor, le aumentaron porque es mayor de 50, cuando llegó a 60 le aumentaron otra vez. No le pueden aumentar. Para eso tienen que tener una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hagan la denuncia y si no tienen una denuncia positiva, más carta documento, pedido de daño punitivo, se lo van a dar. No olvídese, porque esto es ya así. Aparte, bueno, esperemos que ahora con las nuevas autoridades de la Superintendencia y pasado esta pandemia, podamos regularizar el sistema de la salud privada, porque evidentemente, verdaderamente lo que más podemos decir de la salud privada es que está privada para todos. Ese es el problema más serio, ¿no? Sí, gracias. Gracias por la respuesta, pero probablemente no hayan escuchado una cuestión puntual, que es el retraso en el pago. Hoy en día hay mucha gente que está retrasada en el pago de la medicina prepaga. Y, por ejemplo, el plan de salud del Hospital Británico, cuando ya se venció el primer periodo, o sea, el mes de marzo, hoy se está venciendo la cuota del mes de abril, y si no pagan los dos meses juntos, no le reciben el pago. Esa es la práctica que tienen muchas
de las medicinas prepagas? Hay que aplicar la ley. La ley habla de 3 pagos y ojo, tienen que ponerlo en mora después del tercer pago. Es decir, muchachos, no tienen que cumplir con la ley de medicina prepaga. Si no la cumplen, inmediata denuncia y carta documento y pedido de daño punitivo. Porque no prestar el servicio de salud es un crimen. Córranlo por ahí. Gracias, muy amable. Gracias, Marcela. Le damos la palabra a Ariel, entonces. Hola, Ariel, no se te escucha. Tendrá un problema de sonido, Ariel, tal vez. Ariel no se escucha, Ariel, qué lástima. Ariel fue hace unos años atrás director de defensa del consumidor de la UMIC de Lanús. Un luchador de defensa del consumidor. Bueno, hacemos algo. Mientras él resuelve el tema del audio, le pasamos la palabra a la doctora Ramos, que estaba pidiéndome la mano también. Claudia. Sí, ¿me oyen? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, doctor, justo que le estaba haciendo la pregunta se interrumpió mi conexión. Llegué tarde a la sala. Mi pregunta, usted estaba hablando sobre la prohibición del corte de los servicios cuando hay 3 facturas consecutivas impagas. ¿Esto quiere decir para todos los servicios, que incluya a todos los ciudadanos o a algunos determinados ciudadanos que perciben asignación por hijo, pensiones no contributivas? No, hay tres formas. La primera, para la energía, la primera es el listado que establece el 311. Sí. La segunda, el artículo 4, donde uno puede pedir ampliación si justifica que no tiene cómo pagarlo. Es muy fácil, si usted no tiene efectivo y no tiene dinero, no tiene forma de pagarlo, se solicita al ente de control y a otra cosa. La otra es una norma que sacó el ente de control, que es la resolución 3 del ENRE, en la cual establece que todos los servicios, todos los sistemas que tiene de Sur y de Nor no pueden ser utilizados que no sea para la prestación de servicio. Así que, si la prestación de servicio o sea, los empleados lo utilizan para cortar el servicio, el ENRE los puede sancionar severamente. No pueden hacer otra cosa que no sea prestación y mantenimiento del servicio. Así que tiene 3 caminos, no hay otra alternativa. Si hay alguien en la puerta que está queriéndoselo cortar, directamente llame al ENRE para que lo sancione, porque esa persona tiene que ir a dar servicio, no a cortar energía. Gracias. Ariel, recobraste. A ver si ahora me escuchan. Sí, bien. Sí. Sí, no, pues es un problema de configuración, ¿no? Mira, primero te decía, Osvaldo, que muy buena tu exposición, muy clara, siempre aporta. Pues yo aún, tengo alguna vinculación en defensa del consumidor con Varela. Y bueno, una de las cosas que hemos notado, pero ahora a la distancia, porque estamos en cuarentena, es la falta de abastecimiento en algunos productos como harina, una cosa que ya me han comentado otros compañeros, y las dificultades enormes que va a haber para una correcta aplicación del control de precios que estableció el Poder Ejecutivo. Con la delegación de los intendentes a veces veo que se requiere una interacción más amplia. No sé cómo lo ves vos. Mirá, el tema a los intendentes, vos ahora estás en Varela, ahí es para el tema de Varela, solucionar lo que hay alrededor. En cuanto a los productos que faltan, van a tener que ustedes tomar alternativa por aquellas empresas, por ejemplo, la Serenísima, hay veces que no entra en los barrios. Entonces ahí pueden aplicarle las sanciones de caso a Serenísima porque entra en los barrios. En cuanto a las harinas o a otros productos alimenticios pasa exactamente lo mismo. Es decir, uno por uno ir sancionando el lugar y si no, pasar a la nación para que le apliquen la ley de abastecimiento, por ejemplo,
a los molinos harineros, por ejemplo, Cañuelas, si sigue con algunas restricciones, aplicarle la sanción a molino, pero cuando se lo haga el municipio, ustedes podrán llegar a tener más acercamiento a la Secretaría o al Ministerio. Claro, por ejemplo, te digo, yo lo vi en máximo consumo, la de que desaparecieron las harinas, estamos hablando de uno grande, ¿no? Claro, pero porque los molinos no entregan, porque Claro. los tipos están haciendo... A ver, no entendemos el tema de las retenciones, vuelvo a hablar, cuando las retenciones que existen en todo el mundo, ojo, cuidado que Francia las aplica también, es para esto, consumo interno. Lo que pasa es que los tipos están acaparando para hacer exportaciones, y ahora que se pueden hacer exportaciones porque ampliaron el trayecto de camiones y demás, los tipos lo estaban guardando para esto. Bueno, hay que aplicar retenciones, primero el consumo interno, después el externo. Este es el problema que tenemos hoy, con harina, con maíz y con las carnes. Son los 3 problemas serios por no aplicar una retención muy fuerte. Sí, bueno, también en otros municipios, bueno, con el que vivo, que es Lanús, bueno, es inexistente totalmente el control de precios e inadecuado lo que dejó el intendente. Ahí tenemos otro problema. Bueno, eso vos también lo debes ver bien, ¿no? Bueno, ahí está el SINAP, que es el método de la provincia de Buenos Aires, que también que la gente haga la denuncia ahí en Lanús, y de alguna manera después van a tener que sancionar. Si no trabajan, va a tener que mostrar que trabajan, ¿no? Sí, es un tema. Pero bueno. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, doctor, lo liberamos, porque la verdad es que fue increíble esta charla. Me imagino que, sí, acá alguien quiere hacerle una preguntita más. ¿Cuántas más, doctor? ¿Cuántas más me habilita? A ver. Está bien, usted sabe que acá estamos. Acá estamos. ¿Te parece un par de preguntas más y lo libero? Sí, no hay problema, las que usted ordene. Genial. Nahuel, te vamos a dar la palabra. Nahuel no se escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Disculpen, es cortito. Con respecto al área del turismo, una persona justo tenía reservadas sus vacaciones y también el vuelo. Ahora para el 12 de abril y con retorno el 15 de abril. Pidió la devolución del dinero, pero le dieron simplemente una gift card para que pueda utilizar en otro momento. Pero entiendo yo que por la resolución, creo que es la 131, que puede exigir la devolución. No sé qué piensa usted. Sí, lo que le recomiendo es hacer la denuncia al Ministerio de Turismo. A ver, tengamos en cuenta una cosa. La resolución habla de fechas, entonces ellos se escudan y le dan una para prorrogarlo. Sí. Yo sugiero negociarlo, y si no, directamente hablar con el Ministerio. Ahora, tengan en cuenta una sola cosa. La Ley de Defensa del Consumidor llega hasta el turismo, no hasta los pasajes aéreos o de navegación. Porque pasajes aéreos o de navegación, si ustedes los compraron, ahí hay que discutir, porque están los convenios internacionales, no rige la Ley de Defensa del Consumidor. Pero si es turismo y lo compraron a través de una agencia de turismo, o la empresa de aviación o de navegación se transformó en agencia de turismo, es derecho del consumidor. La línea es muy frágil, ha habido unos lindos fallos de la Cámara Comercial, pero yo recomiendo hacer la denuncia a turismo y que directamente los intimen a la devolución del dinero, y si no, negócielo, porque todos son una vez perjudicados, ¿no? Bárbaro. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Benjamín. ¿Quién, doctor? ¿Quién? Benjamín. Ok. ¿Me escuchás? Lo escucho, estimadísimo, de San Nicolás. Gracias, Osvaldo, sabés la admiración que tengo por vos y te sigo a todos lados. Bueno, no, el tema de San Nicolás vos lo conocés perfectamente, en la cual es un problema local, pero han votado una ordenanza fiscal y tarifaria, la han modificado
de acuerdo al valor del inmueble, sobrevaluado por supuesto, inclusive en las boletas de energía viene compulsivo el cobro del alumbrado público, donde se incrementó casi el 500, el 600%. Y hay gente que no va a poder pagar, y ya hemos puesto en conocimiento del organismo de control que nos permita pagar por separado el alumbrado público, debido a que se ha incrementado en 5 veces más el valor del alumbrado público. Y hay gente que no lo va a poder pagar y por esa causa le van a cortar el suministro cuando pase este decreto que, bueno, que en algún momento se va a normalizar. Y todavía no está solucionado el problema porque, si bien el defensor del pueblo intervino, bueno, está a resolver. Este es un problema que tienen los municipios donde cobran el servicio de alumbrado. Antiguamente el servicio de alumbrado para todos iba en la factura de luz y no era de la incidencia que algunos municipios, como el de San Nicolás, le pusieron. Es decir, gasta más por alumbrado público que por el consumo interno, consumo domiciliario. Esa es una aberración y una legalidad de un nivel espantoso, porque no se puede pagar más de alumbrado público que lo que consume en su casa. Eso es terrible. Aparte es expropiatorio y no puede ser que una empresa privada, porque no tiene nada que ver con el Estado, se quede con el patrimonio, es decir, que es el derecho de propiedad y por otro lado el derecho del consumidor. Por eso el tema de la acción que hizo el defensor del pueblo, pero puede llegar a varios municipios, porque hay algunos que no entienden, creen que el alumbrado público pasó a ser un impuesto. No, muchachos, no es un impuesto. Es simple y sencillamente el pago de una luz que está en la puerta, que no puede ser mayor a todo lo que se consume. Y si no lo quieren pagar, debe ser sacado de la factura. Si no, se transforma en una carga violatoria del derecho del consumidor y de las normas que establece la regulación energética. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la 11.000, Quito, no sé, 11.000 y pico. La 11.769, que es el marco regulatorio. Exacto, y a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Este es un problema que tenemos y que no se ha solucionado porque viene desde el gobierno, un decreto del gobierno de Carlos I de Anillato. Bueno, ya iremos paso a paso cuando podamos ir solucionando este tema. Porque los usuarios les queda una acción, o sea, si no termina el colectivo, el usuario va a poder iniciar una acción judicial, pero inclusive esa acción judicial puede ser muy gravosa para el municipio, porque el municipio no puede transformarse en cobrador del servicio de energía. Así que ahí puede tener hasta el municipio un perjuicio fiscal bastante serio, aparte de la empresa, en caso de que no prospere o que no se continúe el juicio colectivo, porque es muy grave, es gravoso para el patrimonio del domicilio. Se cambiaría el sistema del caso Arabi, ¿no? Pero es así, el consumidor puede hacer el reclamo y reclamar los daños y perjuicios por semejante barbaridad jurídica, ¿no? Sí, por supuesto. Se ha pedido, inclusive por nota del organismo de control, que nos permita a los ciudadanos de San Nicolás pagar por separado el cobro de energía a domicilio, que se resuelva rápido. Dado que a muchos usuarios lo perjudica tremendamente, dado que había gente que inclusive tiene tarifa social y que estaba, y por ordenanza, está exceptuado del alumbrado público, el cobro del alumbrado público, y de gente que pagaba 300 pesos y paga 1.000 pesos con un ingreso mínimo de jubilación. Pero bueno, estamos tratando de que esto se solucione. Tengamos en cuenta que lo que está contando de San Nicolás son millones los usuarios de todo el país que tienen algún problema de este tipo. Así que es grave que esta situación no se obtenga una justicia definitiva, ¿no? Sí, ¿quién más pregunta? Están
están todos habilitados con sus micrófonos, si alguien quiere decir alguna cosita más, si no, le agradecemos al doctor y lo liberamos porque hace ya un ratito que está charlando. No sé si alguien quiere decir algo más. No, muchas gracias por todo, muy bueno. Muchas gracias a todos y gracias al colegio por este esfuerzo. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias. A todas. Gracias, Doc. Para eso están las manitas de la señores.